Según el Sistema de Inteligencia Turística de Medellín, en la zona de Laureles Estadio, esta cifra incrementó un 90% para el mes de diciembre de ese año, siendo esta una zona altamente demandada. Y hoy tenemos el gusto de ser acompañados en Nos Fuimos por Juan David Mazo. Él es comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia y magíster en comunicación organizacional con 15 años de experiencia. También es profesor de la UPB. Profe, muchas gracias por acompañarnos y bueno, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, gustoso de hacer parte, digamos, del programa, conectarme y contar historias, digamos, de una comuna que ha habitado ya casi 25 años, es sumamente placentero, entonces agradeciendo la invitación y saludando a quienes nos escuchan, entonces de manera remota. Muchas gracias, profe, qué bacano. Ahorita estábamos hablando un poquito y me comentabas que habitas el barrio hace 25 años. ¿Cómo llegaste a este barrio? Bueno, yo creo que como recién te contaba, hace 25 años llegamos al sector, inicialmente a Estadio, luego en Los Colores, pero siempre digamos como habitando este ecosistema de la Comuna 11. En este tiempo he atestiguado una transformación importante, digamos, de la comuna, en términos no solo de quienes la habitamos de manera permanente, sino también de quienes, digamos, de manera temporal o de manera flotante, como se dice, digamos, hacen parte de la comuna. Me ha tocado ver una comuna que pasó de ser eminentemente residencial a ser lo que soy, digamos que el epicentro cultural, recreativo, deportivo y de entretenimiento más grande de la zona occidental de Medellín. ¿Qué es lo que más te ha impactado de esa transformación? Yo creo que cuando yo llegué al sector me encontré básicamente como dos esferas. Todo lo que es la unidad deportiva Atanasio Girardot, que es permanentemente viva, ¿cierto? Un ecosistema de deporte, de actividad física y demás, digamos rodeada de un sector muy residencial, pero que con el paso del tiempo fue migrando como a un polo de desarrollo de la ciudad en términos económicos. Recuerdo que sobre todo en Los Colores era un sector industrial, había empresas de textil confección, de manufactura, y hoy se ha tornado un sector, creo que casi que en un 90% de comercio y residencial. Entonces digamos que pasamos de ser una comuna muy mediada por las relaciones entre vecinos a vecinos, comerciantes, turistas, y creo que ha traído unas oportunidades importantes en términos de desarrollo económico del tejido empresarial del sector y también unos retos sociales, como en todo momento con una ciudad, un sector empieza a expandirse. Claro, y ya que mencionas un poco sobre este sector turístico, pues últimamente sí que hemos visto ese incremento en ese sector, principalmente en esta zona de Laureles Estadio, creo que es como donde más lo hemos presenciado. De hecho, pues tengo una historia súper graciosa que nos pasó hace un tiempo. Nosotros vivimos frente a una casa y ahí siempre veíamos a un señor solo. Nosotros pensábamos, ese señor tan charro ahí mantiene solo, uno nunca lo ve saliendo, nada. Cuando cualquier día nos lo encontramos en la calle. ¿Cómo está? Mucho gusto, nos hemos visto, pero no nos conocemos. Me llamo, no me acuerdo el nombre, pongámosle Pepito. Entonces dijo, mucho gusto, soy francés, y empezó a desahogarse. No, que estoy cansado de los turistas, que estoy cansado de tanto extranjero, y nosotros éramos como que, o sea, ¿qué estás diciendo? Tú eres parte de esa comunidad. Uh-huh. Y nos pareció demasiado gracioso y pues voy a eso, el incremento de los turistas en el sector. No sé de pronto si nos puedes contar un poquito si te has visto beneficiado o afectado, porque hay personas que han aprovechado este incremento para montar negocio y demás,
o por el contrario como residente te has visto afectado por ello? Yo creo que ahí entra algo muy importante en economía y mercadeo que llamamos vocaciones productivas. ¿Qué es eso? Digamos que la mayoría de sectores de una ciudad empiezan a crecer en torno como a una industria en concreto. Hay sectores que tienen una vocación productiva muy de, por ejemplo, discotecas, de restaurantes, de hospedaje, de textil confección, otros eminentemente industriales. Y nuestra comuna, digamos que más allá de lo que era el estadio y todo su ecosistema económico, digamos que no tiene una vocación productiva definida, y esa vocación puede crecer o porque de manera intencionada una alcaldía empieza a apostarle algo en concreto, o como recién lo mencionabas, como en el caso de nuestro amigo francés, y es que empiezan a surgir como esas vocaciones productivas que de manera espontánea empiezan a crecer. Entonces digamos que en la comuna he visto que ha crecido mucho ese tema de la hotelería, el turismo, tanto formal como estas otras formas, figuras alternativas como Airbnb y similares. Entonces, ese crecimiento que es así de manera espontánea trae sí beneficios como los que mencionabas, un crecimiento y un desarrollo de lo que es la economía local, ¿cierto? Hay oportunidades de emprendimiento, de innovación, de desarrollo en torno a esas actividades que se van gestando, pero también hay, digamos, como algunos retos. En lo personal, y creo que como mis círculos inmediatos, yo creo que ese crecimiento espontáneo, ese cambio de vocación productiva, yo creo que sobre todo ha traído como unos retos importantes en términos de movilidad. Estamos acogiendo un flujo de personas y de vehículos que, digamos, no es compatible quizá de momento con lo que es el desarrollo y el ordenamiento territorial de la comuna. Entonces, no es lo mismo pasar de ser los anfitriones, como me gusta decir a mí, de un partido de Nacional o de Medellín en el Atanasio, que son 3, 4 horas, a ser casi que jueves, viernes, sábado, los anfitriones de una gran cantidad de eventos. Eso implica una gran cantidad de invitados, con lo que eso implica en términos de movilidad. Creo que hay un reto importante, cómo hacemos de la comuna un lugar más amigable en términos de movilidad, tanto para, reitero, quienes están en esas 2 horas, 3 horas que dura el evento, como quienes habitamos de manera permanente, pues como el sector. Y como lo mencioné al inicio del programa, pues incluso en diciembre la ocupación hotelera estuvo al 90%, o sea, cómo nosotros logramos de verdad tener a estas personas visitantes sin que ellos se vean perjudicados y pues nosotros como habitantes tampoco podemos estar bien y disfrutar todos nuestros espacios. Lo que tú dices es muy importante porque mira, cuando trabajamos temas de marketing de ciudad, incluyendo ese marketing como zonal o comunitario en este caso, es muy importante pensar en no solo una experiencia de valor para quien nos visita, sino para quien permanece todo el tiempo en el sector. Entonces, digamos que es un crecimiento que nos debe dar desde un falso dilema como o beneficiamos a los visitantes, a los residentes. No, debe ser por igual. Y esto me lleva también como a dos retos complementarios que son el manejo de residuos sólidos. Cuando empiezan a llegar más personas a un sector, aún incrementa la cantidad de residuos que se van generando. Entonces, ¿cómo hacemos para que, digamos, esa idea de limpieza que siempre ha caracterizado a la ciudad y a la comuna se conserve? Y también cómo trabajamos de manera proactiva para que esa economía legal no atraiga también las formas de economía ilegal que también se pueden dar y que en otros sectores o comunas hemos visto como el auge económico legal abre las posibilidades también para otro tipo de actividades que, digamos, no son tan deseables en términos de legalidad y de convivencia. Medellín tiene demasiadas cosas bonitas, demasiados sitios, demasiados pro, y no sé si tú nos puedas contar un poquito desde tu área cómo podemos mejorar la comunicación entre turista, comerciante y habitante para garantizar lo que veníamos hablando, una buena calidad de vida entre los que están allí, el disfrute de los visitantes. A ver, desde una experiencia que tuve justamente en ese tema del sector turístico en la Cámara de Comercio de Medellín con el clúster de turismo, de negocios, ferias y convenciones, detectamos que para ese tipo de situaciones es clave la articulación público-privada.
La Secretaría de Desarrollo Económico ha tenido un liderazgo histórico muy importante justamente en esa dirección de procurar un desarrollo, digamos, a nivel de comuna, muy bien logrado, intencionado, direccionado y responsable. Y ahí es cuando, digamos, esas iniciativas públicas deben acompañarse desde la iniciativa, la responsabilidad, la voluntad privada y la acción que siempre he considerado decidida e importante, las juntas de acción comunal, que son como los aglutinadores de esas voces. Creo que es un tema de cooperación público-privada y entender que nosotros todos somos custodios y responsables de la marca Medellín y de la marca Comuna 11. A mí me puede ir muy bien en mi negocio, ¿cierto? Lo que mencionabas ahorita, los Airbnb, pero si digamos dentro del Airbnb empiezan a utilizarse para temas como los que mencionas de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, pues te va muy bien económicamente, pero eso qué implica en términos de responsabilidad social, digamos. Entonces entendernos como custodios de una marca Medellín, de una marca Comuna 11, y de esa articulación de voluntades que creo que las juntas de acción comunal siempre han tenido un papel predominante, que creo que es como el polo de desarrollo justamente que permiten ese tipo de crecimientos, pero responsables. Sí, total. Somos embajadores de nuestro sector. Somos anfitriones, o sea, desde cuando tú te encuentras a alguien y lo saludas en la calle y le das una orientación de una dirección, hasta cuando montas un negocio con un modelo que busca satisfacer una necesidad en concreto. Y nosotros como antioqueños sí tenemos algo como muy bonito, y es que esa amabilidad todo el mundo lo tiene. Es inherente a nuestra cultura, exactamente. De hecho, pues he tenido la oportunidad estos días de compartir con diferentes personas extranjeras y nos dicen como, me dicen, es que ustedes acá son como tan cálidos, me siento como en casa. Creo que si siempre logramos como mantener eso, además de una buena convivencia y evitando cierto tipo de cosas, podemos lograr un impacto mayor para nuestra sociedad y pues los que nos visitan. De hecho me hiciste acordar de una ocasión que hablé con el embajador de Irán, justamente porque era un evento de los embajadores les contaban a los empresarios de Medellín qué oportunidades de negocio hay allá, y él decía algo muy coincidente con lo que mencionas, y es que los árabes y los paisas tenemos dos cosas en común. Llevamos un rey por dentro, o un sultán por dentro, y eso como se expresa, que nos gusta que nos atiendan bien, pero nos gusta mucho también hacer sentir al otro acogido, rodeado, respaldado, y que creo que es una muy buena síntesis de lo que tú acabas de mencionar. Qué bonito, sí, así es. Juan, ¿en qué momento sentiste que empezaste a habitar esa comuna? O sea, que tú dijiste, esta parte de mi barrio me encanta, me gusta mucho ir por estos sitios. Bueno, yo creo que nuestra comuna tiene algo muy bonito, y es que permite apropiarse muy rápidamente de la gramática urbana. La gramática urbana es conocer los espacios, los lugares, las formas de interacción, las personas, los ritos. Y creo que es una comuna que está diseñada para eso. Yo creo que desde los primeros minutos, yo soy una persona muy cercana al deporte, entonces la experiencia de Unidad Deportiva Atanasio Girardot está planteada desde cero para que desde el minuto 1 te sumerjas en ella. Cuando en Laureles empieza a crecer esta oferta gastronómica, también es plural, diversa, incluyente. Creo que la parte de la UPB, como digamos el corazón académico, se ha empezado a nutrir con otras propuestas cercanas. Entonces yo creo que desde el minuto 1 nuestra comuna está diseñada para acoger, para rodear y para enamorar, yo lo diría de esa forma. Sí, es verdad. Por ejemplo, a mí me encanta caminar las calles de Laureles, perderme en ellas, porque finalmente es como si nos perdiéramos, hasta los que lo habitamos desde hace mucho. A veces no sabemos cómo cuál calle coger, por dónde irnos, y nos encontramos con negocios nuevos, con sitios como mágicos. Realmente las calles de Laureles son mágicas, creo que esa es la palabra. No, y mira que es como una combinación de una gramática urbana muy moderna, con edificios muy bonitos, pero casas muy tradicionales, que reflejan lo que era la Medellín de hace unos años, con también, digamos, como te mencionaba ahora, una oferta cultural que empieza a crecer, ¿cierto? En términos de teatro, en términos de conciertos. Entonces digamos que es
un ambiente propicio para acoger a los propios y a los visitantes. Listo, Juan, muchas gracias por acompañarnos, gracias por brindarnos su tiempo y estar acá con nosotros hoy. No, siempre es un placer hablar de este lugar que tanto quiero, de estos lugares que tanto quiero, ¿cierto? Sí. Y yo creo que el mejor cierre es invitar a que todas y todos nos asumamos como embajadores de esa marca Comuna 11, a los líderes digamos, de la administración municipal, que continúen con ese trabajo de entender cuál es nuestra vocación productiva, cuál será la vocación productiva, digamos, en unos meses, en unos años, y seguir promoviendo ese empresarismo y ese emprendimiento de la mano de la legalidad y de la formalización, que creo que la suma de todo eso hará de la Comuna 11 lo que siempre ha sido, un corazón de crecimiento para la ciudad. Genial, muchas gracias, Juan, y muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Nos estaremos escuchando en una próxima.